Bien, pues vamos a empezar. ¿Me dejan orar? ¿Sí? ¿Me dejan orar? Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que me das de poder estar con tu iglesia, Señor. Este remanente acá en Los Cabos, con mi familia. Gracias. Señor, te pido gracia para poder compartir tu palabra, que esta sea clara, precisa. Descansamos en tu obra, al final eres tú quien provee para los tuyos, Señor. Y entendemos que es tu iglesia, somos tus ovejas y tú provees lo necesario para nosotros. Señor, gracias por esta oportunidad. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero compartir un pasaje, un tema que algunas semanas atrás hemos estado compartiendo en La Paz. En La Paz estamos llevando la serie de Génesis, ¿sí? Yo quiero que podamos ver ahí en Génesis capítulo 4. No vamos a irnos verso a verso, pero vamos a tocar algunos textos. Y vamos a ver desde el versículo 5 hasta el 25. Y hoy quiero hablarte acerca de la prosperidad sin bendición. Sí. Quiero hablarte acerca de Caín. Caín es un muy buen ejemplo de un mal ejemplo. Hay muchas cosas que podemos aprender acerca de Caín. ¿Se ubican quién es Caín, verdad? Sí. Bueno, contexto de ahorita donde vamos a ver. Pero el Señor, después de desterrar del Edén a Adán y a Eva, dice la narrativa bíblica que Eva concibe a Caín, ¿sí? Y lo reconoce como un regalo divino, posiblemente pensando que él era el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. ¿Recuerdan esa promesa? ¿Sí? Bueno, esa promesa hablaba de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. La expresión ahí en el versículo 1 del capítulo 4 de Eva es he adquirido varón con la ayuda de Jehová. Repito, ella recuerda la promesa de Dios de Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí vamos a entrar a una cuestión muy interesante. Voy a tocar algunos aspectos de tradición y algo que se deja ver entre líneas también, ¿sí? Pero podemos ver nosotros, sobre todo en el nombre o en la expresión de Eva, ¿sí? En su entendimiento ilimitado y quizá lleno de fe también. Pero podemos repito, que Eva cree que Caín podría ser el cumplimiento inmediato de esa promesa. Ella ve a Caín como el varón prometido. Caín significa el adquirido. He adquirido varón, ¿sí? Y este pensamiento de Eva de he adquirido, ¿sí? O también se puede traducir como el esperado, ¿sí? El obtenido, ¿sí? Bueno, este pensamiento de Eva tiene matices de posición, ¿no? De logro personal, incluso de cierta exaltación, y aquí vemos ya rasgos de la naturaleza caída. Sí. Ahora, todo esto lo estoy diciendo por contexto, quizás estoy entrando muy abruptamente al tema, pero en realidad es lo que viene. Ahorita todo esto quiero ponerlo por contexto, y de hecho voy a dar un contexto muy amplio para entrar al tema en sí. Pero repito, el pensamiento de Eva de he adquirido, ¿sí? Tiene matices de una naturaleza, rasgo de naturaleza caída. Es posible imaginar que Caín creció bajo la sombra de expectativas demasiado altas, con una sobrevaloración de su persona. ¿Sí? Miren, familia, cuando a un hijo se le siembra la idea de que es el especial, ¿sí? O el indispensable, bueno, puede llevarnos a consecuencias graves, ¿sí? Sentido de superioridad sobre otros, arrogancia. ¿Sí se escucha para allá? ¿Sí se escucha? Bien,
dificultad para aceptar la corrección, ¿no? Envidia, violencia. ¿Recuerdan cómo era Kiko ahí en la vecindad? ¿Se acuerdan cómo era? ¿No? Era envidioso, era egoísta, era peleonero. Pero era el tesoro de mamá, ¿verdad? Era como los albertanos de ahora, pues, ¿no? El adquirido. Y aquí, hermanas, tengamos mucho cuidado de alimentar un espíritu en nuestros hijos, el espíritu de Caín. Sí. Ahora, por otro lado, es interesante porque el nombre de Abel en hebreo es Jebel con H y significa vapor, significa humo, algo pasajero. De hecho, bien se puede traducir como el efímero. ¿Sí? Un nombre que refleja fragilidad, como un suspiro en el viento. ¿Sí? Ahora, no hubo en Abel las mismas expectativas que en Caín. ¿Sí lo vemos? A los ojos humanos, Abel no era el prometido, era un hijo más. ¿Sí? El efímero. Ahora, la enseñanza aquí no es menospreciar a nuestros hijos diciendo que es, ¿verdad?, que no tienen valor alguno. No, sino es interesante porque debemos nosotros de ubicar a nuestros hijos y hacerlos entender, ¿verdad?, que están perdidos sin Dios y que antes de que Dios los quiera usar, Dios quiere salvarlos. Miren, yo crecí en una generación dentro de la iglesia en donde se nos habló mucho que Dios quería usarnos. Y cada que venían estos pseudoprofetas y apóstolos de fuera era: tú y vas a ir a las naciones y vas a hacer esto, pero poco se nos confrontó por la necesidad de proceder al arrepentimiento, de ser salvados. Cuando nosotros como papás ponemos en nuestros hijos el hecho de vas a ser usado, eres un instrumento de Dios, hay grandes propósitos para tu vida, sin pasarlos primeramente por la realidad de que necesitan ser salvados, ¿sí?, eso puede llevarlos a tener un problema, sobre todo de identidad. ¿Sí? Ahora, Caín posiblemente había desarrollado en él un sentido de superioridad y privilegio. Y lo vemos en el desarrollo de la historia bíblica, de la narrativa bíblica. En contraste con Abel, que representa lo efímero, lo no suficiente desde la perspectiva humana. Ahora, la narrativa bíblica dice que Abel ofreció ofrenda con fe, según el modelo revelado por Dios. Esta diferencia en el corazón y obediencia marcó el inicio de dos caminos: el verdadero adorador y aquel que ofrece por religión, una religión vacía. ¿Sí? Pero bueno, dice ahí en el verso 5, no me voy a detener, pero dice llegando el día, ¿verdad? Bueno, ahí hay connotaciones importantes, había una instrucción, ellos habían sido enseñados, no era la primera vez que ellos ofrecían sacrificio a Jehová. Pero en esta ocasión, llegando el día, la Escritura dice ahí en el verso 5 que el Señor no vio con agrado a Caín y la ofrenda suya. Sí. Y aquí vemos que Dios no solo observa lo externo, sino el corazón detrás de la acción. Vamos a darnos cuenta que el rechazo no fue meramente a la ofrenda, sino fue a Caín. Primero a Caín y después a su ofrenda. ¿Sí? Es decir, la estructura del texto muestra que el sujeto es juzgado junto con la ofrenda. El asunto no era lo que ofreció, sino cómo lo ofreció. La motivación en el corazón de Caín. En otras palabras, familia, lo que hacemos, ¿sí?, no es tan importante o no es más importante de lo que somos. Dios está más interesado en quiénes somos que en lo que hacemos, porque al final lo que hacemos lo determina quiénes somos, ¿sí o no? Hacemos lo que hacemos porque es lo que somos, ¿sí? Es decir, el manzano da manzanas, ¿cierto? Porque su naturaleza es de manzana. Ahora, cuando el Señor, ¿sí?, le hace ver a Caín que no le agradó su ofrenda, tampoco su corazón, dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Aquí la palabra hebrea usada para ensañarse es chará, que implica encenderse en ira. No tristeza, no arrepentimiento, sino es un enojo dirigido, probablemente hacia Dios y también hacia Abel. Sintió celo, sintió coraje, sintió ira. Caín se ofendió porque su ofrenda fue rechazada. ¿Cómo no va a aceptar mi ofrenda si soy el adquirido? ¿Por qué no debía de aceptar mi ofrenda el Señor? Sin embargo, no cuestionó, él no se preguntó qué hice mal, sino por qué no me aceptó. Eso es un rasgo de orgullo, pecado en su máxima expresión. ¿Sí? Se manifiesta un orgullo herido. En lugar de arrepentimiento, hay enojo, hay indignación. ¿Sí? Su rostro refleja su interior, caído, abatido, corrompido. En lugar de quebranto hay molestia, hay un orgullo enardecido. Sí. Decayó su semblante. Este texto conecta su ira con la caída de su rostro. Es decir, la palabra semblante es la palabra panim, la que se usa aquí en el hebreo. Y el verbo sugiere que su rostro se desfiguró, se oscureció. ¿Sí? Es decir, la expresión de Caín fue oscura y no refiere a una falta de iluminación, sino una falta de luz, falta de pureza. Había maldad. ¿Sí? Dice el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí vemos misericordia y gracia de parte del Señor. De entrada, en esta frase, si bien hicieres. Aquí habla acerca de una responsabilidad. Si bien hicieres. El término enaltecido es la palabra seet. Y también puede leerse como serás aceptado, serás levantado. Dios le ofrece a Caín la oportunidad de rectificar. Dios no deja a Caín hundido, le muestra una salida. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? La frase también se puede traducir como ¿no será levantado tu rostro? ¿No será iluminado? Sí. Dios le está diciendo: Caín, tu rostro puede cambiar si tu corazón cambia primero. Si haces lo correcto, si te acercas con fe y obediencia, no solo tu adoración será aceptada, tú serás levantado, serás restaurado y tu rostro reflejará esa luz. Sí. Mis amados, miren, muchos de nosotros podemos llegar a vivir con el rostro en oscuridad, decaído, ¿sí? No porque Dios nos haya fallado, sino porque estamos cargando con enojo, con orgullo, un orgullo herido, con ira, envidia, desobediencia, ¿sí? Ahora, la gracia de Dios se manifiesta al confrontar a Caín con una pregunta. No hubo un castigo inmediato, ¿lo vemos? Vestigios de gracia. Desde los primeros versículos, los primeros pasajes, nosotros vemos gracia. ¿Sí? Dios busca el diálogo. Dios busca la reflexión en Caín. Y este es un vestigio también de su paciencia. Ahora, si nosotros vemos algunos pasajes atrás, seguimos la narrativa o digamos antes de esto, nosotros vamos a ver que este mismo diálogo lo buscó con su padre. ¿Recuerdan? ¿Dónde estás? Sí. El Señor buscaba una confesión. El Señor buscaba un arrepentimiento. No lo encontró en en Adán. Y tampoco lo encontró en Caín. Sí.
busca arrepentimiento Caín, busca en Caín arrepentimiento, perdón, y lamentablemente tampoco lo halló, así como en su padre. Sí. Ahora, esto en teología se le conoce como gracia común. ¿Sí? Es decir, la gracia común describe la bondad y el favor inmerecido de Dios hacia toda la humanidad, independientemente de su fe o de su estado. Dios da gracia. ¿Sí? Ahí en Mateo 5 dice que Dios hace salir el sol tanto para buenos como para malos. Gracia. ¿Sí? Independientemente de la respuesta. Entonces, aún ante el pecado de Caín, Dios le da oportunidad de corrección. Pero no se halló arrepentimiento en Caín. El verso 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Seguido a la salida viene una advertencia. El pecado está a la puerta con todo su deseo, pero tú debes dominarlo. Es interesante que Dios personaliza el pecado como una bestia agazapada. Dios personaliza, o sea, si la palabra aquí, la palabra deseo es la palabra teshuká con Q. Sí. Ahorita vamos a ver en dónde la encontramos, porque versículos antes nosotros ya vimos esta palabra. Sí, ahí mismo en Génesis. Pero es interesante cómo Dios, repito, personaliza el pecado como una bestia agazapada. Miren, el pecado no se presentará a nosotros con consecuencias. Será muy sutil. Será muy sutil. Sí. Esta palabra deseo, repito, este chucal, encontramos previamente en Génesis 3:16. Sí. Vamos allá. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo, es esta palabra teshuka, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ojo, porque esto no está en un contexto, está en contexto de pecado, consecuencia de pecado. Algo que yo le comentaba a las hermanas allá, ¿sí? Es que, hermana, tu deseo por tomar el control de tu marido y no ver a tu esposo como una figura de autoridad, el cual debes de respetar, no es porque le corra tole por las venas, es a causa del pecado. De hecho, no tiene nada que ver. Digo, entiendo que se hace más complicado cuando no hay respuesta de parte del varón, pero tu deseo para con tu marido, tu deseo por controlar, por tomar el control, por usurpar su lugar, es a causa del pecado. No tiene que ver con él. Sí. Digo, y esto es importante para que ustedes lo puedan ubicar. Y es algo de lo cual se tienen que resistir, ¿sí? Entonces, Dios le dice a Caín: el pecado quiere dominarte, pero debes de ejercer dominio, Caín. Algo que Adán no hizo y que ahora Caín está por repetir, ¿sí? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, este es el primer asesinato de la historia. Caín no respondió con arrepentimiento ni con dominio propio, por supuesto, sino con violencia. Sí. Lo llevó al campo de manera intencional, y el pecado fue concebido en su corazón y parió muerte. Sí. La paga de pecado es muerte. Todo aquel pecado que se consecuenta en nuestro corazón es cuestión de tiempo para que traiga o salga a la luz muerte. No puede terminar de otra manera. Parirá muerte. Celos, orgullos, contienda, envidia, ¿sí? Es evidencia de una naturaleza caída.
Bueno, aquí nace la primera manifestación del linaje de la serpiente, aquel que mata al justo, ¿sí? Según Juan 8:44. Siguiendo la narrativa, ¿dónde está Abel tu hermano?, le pregunta el Señor. Dios otra vez pregunta, no porque no sepa, sino para confrontar. Y este es otro eco de Génesis 3, ¿dónde estás tú? ¿No? Revela que el corazón humano sigue igual, escondido, rebelde, justificándose, escondiéndose. Caín responde, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No lo sé. Y aquí vemos cinismo, ¿no?, en la respuesta de Caín. Muestra un corazón endurecido. Caín miente y evade la responsabilidad. Y bueno, el Señor lo confronta, dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir a tu hermano, la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Este castigo va directo a su identidad. Es decir, Caín era un labrador, nosotros vemos ahí en Génesis en el versículo 2, pero ahora su vocación se vuelve infructuosa. El fruto de su esfuerzo será escaso, será nulo. Sí. Y bueno, es un eco de la maldición de Adán, recuerdan, espinos y cardos devolverá a la tierra. ¿Sí? Pero ahora con mayor intensidad. En Adán había dificultad, en Caín hay rechazo. Sí. Grande es mi castigo para ser soportado. Caín sigue autojustificando y dice, yo no merezco eso. Yo no merezco eso. Caín sigue sin reconocer su pecado. No lamenta su accionar. Y aquí hay un principio importante. El corazón del impío no se quebranta por el dolor que causa, sino por lo que pierde. Pero no es arrepentimiento. No es arrepentimiento. Yo estoy convencido que muchos van a las iglesias precisamente por lo que han perdido y porque no quieren seguir perdiendo lo que han perdido, pero no porque están convencidos de su accionar y su pecado. Y es importante que nosotros reflexionemos en eso. Sí. No me quiero detener porque ya quiero llegar al tema, ¿no? Entonces, el corazón impío se lamenta su pérdida, sus beneficios, ¿verdad? Los pierde, habrá consecuencias, pero su empatía es nula. Realmente no le interesa el daño que hace a los demás. ¿Sí? Entonces debemos de entender que la motivación de cambiar por librarnos de las consecuencias no es una motivación piadosa del todo. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando llegaron los fariseos con Juan el Bautista? Dice, bueno, pues también bautízanos, ¿no? Si así vamos a ser librados de esa condenación y ese juicio. ¿Y recuerdan qué es lo que les dijo Juan el Bautista? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Juan el Bautista le dijo a los fariseos, yo no le estoy diciendo eso a usted, ¿sí? Pero es muy de la carne, ¿no? Huir de la consecuencia. ¿Qué tengo que hacer para librar el infierno? ¿Ir a la iglesia? Voy a la iglesia. ¿A qué horas tengo que llegar? Pues igual y de vez en cuando llego, ¿no? Y voy y hago lo necesario para librar las consecuencias. No es el tema, pero es importante. Nuestra relación con Dios en primera instancia, ¿sí?, entendamos, no tiene que ver con ser librados de consecuencias, tiene que ver con amor. ¿Sí? El beneficio es, bueno, somos librados. Es un buen comienzo, es un buen punto de contacto, ¿no? Nadie quiere ir al infierno. Sí, claro, procedemos al arrepentimiento, ¿no? Somos librados del infierno. Pero nuestra relación con Él no puede basarse en eso, en ser librados de la consecuencia. Es por amor, por lo que Él ya hizo. ¿Sí? Bueno, versículo 15 dice que el Señor le puso una señal a Caín. Aún aquí Dios mostrando misericordia. Grande, ¿verdad? Es este castigo, cuando me vean me van a matar. Y bueno, Dios muestra su misericordia. De nuevo, no lo mata en ese momento, le da una señal de protección, aunque condenado, aún es sostenido por la gracia de Dios. ¿Sí?
Versículo 16, y aquí es donde quiero entrar el tema. Y era para mí importante poner todo esto como base para conocer quién era Caín, cuál era el pensamiento de Caín, ¿sí? Porque viene aquí, salió pues Caín de delante de Jehová. Diga conmigo, Caín ya no está en la presencia de Dios. Salió de la presencia del Señor. Ahora entendemos que Dios es omnipresente, ¿sí? Pero entendamos esta parte, para Caín está fuera de la presencia del Señor, ¿sí? Dice, y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Aquí se nos presenta, a partir de aquí vamos a ver una cultura de puedo hacerlo sin Dios, puedo alcanzarlo sin su presencia, puedo conseguirlo sin tenerlo conmigo, ¿sí? Y miren, muchos de nosotros podemos quizás ir a la iglesia y ser cristianos nominales, ¿verdad? Pero en nuestro día a día, el Señor y su presencia está totalmente ausente y ajeno de todo lo que hacemos. Y quizás no nos hemos dado cuenta, pero hemos abrazado lo que ahorita vamos a ver. Porque mi confianza está puesta en lo que puedo hacer, en mis virtudes, en mis capacidades, en mi diligencia. Y eso se ve reflejado muchas veces en las ofrendas. Es mi dinero. Y no se preocupe, no voy a hacer un llamado de ofrendas ni mucho menos. Pero es un buen ejemplo. Es mi dinero, es mi recurso. Y ahí le doy a Dios cuando yo quiera, ¿no? Pero no he entendido que todo le pertenece a Él. ¿Sí? Es propio. Porque yo me lo gané. Porque yo me esforcé. Porque es mi sudor. ¿Sí lo vemos? Caín en su máxima expresión. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Salió pues Caín de delante de Jehová. Este pasaje establece ese fundamento espiritual, ¿verdad? El resto de la narración. Todo lo producido a partir de este momento será fuera de la presencia del Señor. Cualquier intento humano de construir una vida, cultura o legado fuera de la presencia de Dios está destinado a tener un éxito técnico, ¿verdad? Aquí en el mundo, pero un vacío eterno. Sí. Dice, y habitó en la tierra de Nod. Nod significa vagancia o errancia. Sin embargo, Caín no permanece errante, sino que nosotros vemos que funda una ciudad. Un comentarista dice lo siguiente: la ciudad de Caín representa el primer esfuerzo humano por encontrar estabilidad, significado y permanencia fuera del plan de redención de Dios. Dice ahí, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Saben qué significa Enoc? En hebreo la palabra es Hanok, proviene de la raíz Hanaj, que significa iniciar, dedicar, consagrar. Por tanto, Enoc significa consagrado o iniciado. Y este nombre tiene una fuerte carga de dedicación o consagración para un propósito, ¿sí? Ahora, por el contexto de la narrativa bíblica, el hijo de Caín no necesariamente implica consagración a Dios, ¿eh? ¿Sí lo vemos? Es decir, habla acerca de consagrar su obra, su linaje, no a Dios. Es su legado. Pues había muchas otras mujeres, hermanas, ya primas, tías de Caín y Abel. La Biblia habla de Caín como el primogénito, pero no significa que solamente tuvieron ellos dos. ¿Ya de cuántos años? No dice a qué edad tenían. No vemos si quizás ya Adán y Eva tenían, no sé, unos 200 años para cuando sucedió esto. ¿Cuántos hijos no tuvieron en esos 200 años? ¿Sí? Es decir, que a veces nos entretenemos en eso y es nada más cuidar esos detalles, ¿no? Ya había mucha más sociedad, ¿no? Entonces,
Repito, por el contexto narrativo bíblica, el hijo de Caín, es decir, y tanto la ciudad en cuanto a consagración, pues no es consagrado a Dios. ¿Recuerdan lo que dijimos? Fuera de la presencia de Dios, ajeno a Dios. Habla de una consagración hacia sí mismo, su legado. Y esta fue toda una escuela, fue toda una ideología que siguieron. Miren lo que dice ahí en el versículo 17. Conoció Caín su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc, consagración, iniciación. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y este Lamec es una fichita. Miren lo que sigue a continuación. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Aquí vemos a los descendientes de Caín como pioneros de la cultura humana. Repito, a nivel técnico, un linaje brillante. Pero en toda la genealogía no hay mención de Dios. No hay altar, no hay fe. ¿Sí lo vemos? No hay. Esta es la civilización de podemos lograrlo sin Él, sin su presencia, sin su dirección. Sí. Caín es condenado a ser errante y extranjero, pero él intenta resistir esa maldición construyendo una ciudad consagrada para sí mismo y los suyos. La descendencia de Caín destaca por varias áreas. Enoc, primer urbanista, la fundación de una ciudad, ¿no? Jabal, padre de los ganaderos nómadas, padre de la economía, productividad. Jubal, padre de la música, desarrollo cultural y artístico. Tubal Caín dice que era innovador en cuanto a tecnología, metalurgia avanzada. Todo esto muestra una sociedad en expansión, creativa, con proceso técnico, pero repito, no hay un solo altar, no hay adoración, no hay dependencia de Dios. Familia, hoy vivimos en un mundo que se parece tanto a Génesis 4. Hay desarrollo, ciudades, arte, economía, tecnología, pero no hay altar, no hay sacrificio, no hay devoción. Dios no es necesario, Dios no es invitado, Dios no es reconocido, aún dentro de la iglesia. No necesito a Dios, yo sé cómo hacerlo, no dependo de Dios. Eso sí, cuando estoy hasta aquí, Diosito Santo, ayúdame. Cuando acabamos los recursos, me ha pasado, y no una vez, me ha pasado muchas veces, hasta que no agoto mis recursos. ¿Están de Caín? Pregunta, ¿qué estás construyendo? ¿Una familia, una carrera, una empresa, pero sin altar? ¿Estás edificando progreso a tus hijos, pero sin priorizar la fe? Alguien por ahí dijo, si estás preparando a tus hijos para ser grandes doctores, excelentes arquitectos, reconocidos ingenieros, pero no estás priorizando la fe y el temor del Señor, has fracasado como padre. ¿Qué estamos edificando? Caín se aleja de la presencia del Señor.
Y es donde empieza todo. Es decir, Dios le había dado la oportunidad de reconocer su pecado, de arrepentirse. Dios le advirtió, ¿se acuerdan? El pecado está ahí. Muchos aquí Dios les ha dicho, tu deseo será para con él. No continúes, no continúes, porque el pecado te acecha. No continúes, porque las consecuencias serán terribles e irreversibles. Detente. No continúes con tu pecado. Dios le advirtió, sin embargo, Caín persistió en su pecado. Se instala al oriente del Edén. Interesante, el mismo lugar donde fue colocado el querubín con la espada de fuego, según Génesis 3:24. En cierto sentido edifica su civilización en una abierta rebeldía, justo donde Dios había negado el acceso al paraíso. Así actúa el corazón caído. Dios dice, por aquí no, y el hombre dice, pues por aquí voy. Yo me acuerdo, lo tengo tan presente, ¿no? Mi mamá decirme, no metas el dedo al abanico. ¿A cuál? ¿No? Así son nuestros hijos, esa es la necedad. Esto ya lo compartí en otras ocasiones, pero yo no conocía al Señor, pero en mi adolescencia, y no quiero dar tampoco ideas, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo de un mal ejemplo, ¿sí? Recuerdo estar solo y pensar, ¿qué no me dejan hacer mis papás para hacerlo? Es el corazón caído, es la necedad en el corazón. Así actúa el corazón caído. Dios dice no, y la naturaleza caída dice, ¿por qué no? La realidad es que en la sociedad en donde vivimos, la sociedad posmoderna, está atrapada en las garras del materialismo, viviendo precisamente para lo temporal, olvidando lo eterno. No necesito a Dios para ser feliz. Lo importante es que tengas éxito. Son mensajes desde el púlpito, ¿eh? Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Haz que suceda. El problema de Caín no fue su falta de productividad. ¿Sí lo vemos? No, sino fue falta de fe, obediencia y sujeción. Su linaje logró cosas impresionantes, pero Dios no estaba en sus planes. Dios no estaba ahí. El linaje de Caín prueba que la música puede existir sin adoración. Ojo, músicos, grupo de alabanza. Voy a parafrasear una frase de un pastor por ahí, ayer se lo mencionaba Saúl, pero decía, el corazón de adorador, ¿no? Sigue adorando al Señor o manifiesta su adoración aun cuando la música se apaga, ¿no? Y procede a la obediencia, más o menos. El asunto es que música no es sinónimo de adoración. Sí. El linaje de Caín prueba esto. Música no es sinónimo de adoración. La música puede existir sin adoración. La tecnología, el avance, sí, puede avanzar todo eso, ¿verdad? Pero sin moral. Y lo vemos hoy en día en el mundo, ¿no? Entonces, la sociedad puede florecer sin temor de Dios, pero también prueba eso, ¿verdad? Que no salva al hombre, no lo restaura, no le da identidad eterna, al contrario, suicidios, abortos, eutanasia, sí, es mayormente practicado en aquellas sociedades nombradas hoy en día como primer mundo. Éxito sin Dios no es bendición. No es bendición. Sí.
es perdición disfrazada. No todo lo que brilla es gloria. Sí. Construir sin altar es levantar torres de Babel. Entiéndase, sin altar, sin sacrificio, sin devoción, sin fe. La cultura humana necesita redención, no solo dirección. Y es algo que se ha cambiado y se ha sustituido. 12 pasos para ser exitoso, 5 pasos para esto, tantos pasos para esto. Ten un ministerio exitoso. Y a veces no tiene que ver ni con obediencia, no tiene que ver con devoción, no tiene que ver con ser diligentes con nuestra lectura en la Escritura, no tiene nada que ver con eso. Estructuras humanas. Caín se alejó de Dios, pero no del progreso. Su linaje construyó ciudades, desarrolló oficios, creó arte, tecnología. Fue una generación impresionante, de nuevo, sin altar. Así es el corazón humano cuando vive desconectado del Creador. Logra mucho, pero nada para lo eterno. Ahora, Lamec lo confirma. Más violento, más arrogante, más alejado de la gracia. De hecho, ahí en el texto hay un canto de Lamec, esa manera de poesía, pero precisamente este canto, ¿no?, habla acerca de la arrogancia. Su canto no es adoración, es una declaración de independencia total de Dios Santo. Una cultura de logros sin Dios termina en venganza. ¿Sí? ¿Recuerdan ahí lo que decía Lamec? Dice: Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y más adelante dice, en el versículo 23, creo, no, es que no lo tengo aquí. Versículo 23, cierto día Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 70 veces 7. Bueno, esto es esa manera de poesía. Es un canto, se le llama el canto de Lamec, ¿no? Entonces, una cultura, repito, del logro sin Dios termina en venganza. Una cultura de fe, aún sin logros humanos, termina en redención. La Escritura nos muestra cómo Lamec, descendiente de Caín, no solo vivió lejos de Dios, sino que cantó su venganza con orgullo. No pidió justicia, se adjudicó el derecho de ejecutarla. Lamec fue juez, jurado y verdugo. Y no solo eso, se jactó de ello delante de sus esposas. Esa es la lógica del mundo. Esa es la lógica del mundo. Soberbia, sobreexaltación, autojustificación. Pero el Evangelio nos enseña algo diferente en Jesús. Y ese es el contraste hermoso, ¿no? Cristo sufrió el agravio y no devolvió mal con mal. El alma que guarda venganza no tiene espacio para la gracia. El alma que se embriaga de justicia propia se seca por dentro. El espíritu de la autosuficiencia, para él no cabe el favor. Ahora, es bien interesante porque en el versículo 26 nosotros vemos un cambio, ¿no? La historia no termina así. Y bueno, nosotros tenemos toda la narrativa bíblica y la conocemos, ¿no? Pero más adelante viene esta esperanza también, ¿no? En el versículo 26 dice,
entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, ¿no? Aquí el altar reaparece, ¿sí? La adoración se restaura. Y desde esa línea precisamente vendrá aquel que no solo invocará el nombre del Señor, porque al final aún esta generación se perdió, lo vamos a ver ahí después con Noé, ¿no? Sin embargo, da estos vestigios, ¿no? Precisamente de aquel, repito, que no solamente invocará el nombre del Señor, sino que será el Señor mismo hecho carne, según Jesús, el segundo Adán, el verdadero hermano fiel, que en vez de matar, se deja matar para redimir el pecado de Adán y de Caín que vive en nosotros. Jesús no construyó una ciudad con sus manos, sino un reino con su sangre. No vengó su sufrimiento, sino que siendo maltratado no respondió con maldición. El apóstol Pedro dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a quien juzga justamente. Un contraste total con la Lamec. Hoy más que nunca necesitamos regresar al altar, y no me refiero a un hecho de piedras, no hablo de eso, sino al altar eterno donde Jesús fue ofrecido por nosotros, en donde no caben nuestros logros, en donde no tiene nada que ver nuestras virtudes, en donde entendemos que lo único que cabe son las obras perfectas de Él. Y que la razón por la cual nosotros podemos aquí reunirnos y alabarlo y adorarlo y levantar nuestras manos y exponernos a su palabra es precisamente por lo que Él hizo. No hay nada especial en nosotros. No somos mejores que nadie. Al contrario. Él es la bendición que no depende del esfuerzo humano, sino de la gracia divina. La historia de Caín y de Adán nos recuerda que por nosotros mismos solo sabemos romper, alejarnos, destruir, construir sin propósito. Pero en Cristo todo es nuevo, es restaurado. Sí. Repito, vivimos en un mundo en donde nos empuja a tener que producir cada vez más. Es difícil. La iglesia se ha acercado a muchas familias, hermanas que dicen: me encantaría poder atender a mis hijos, pero no puedo, porque tengo que salir a trabajar junto con mi esposo. Me encantaría poder darle más tiempo, pero no puedo. Y es una lucha constante. Sí. Mamás solteras, no, dignas de llamarse mamás luchonas, ¿no? Porque esas sí luchan. Diferentes contextos de vida. La realidad es que estamos en un mundo complicado y difícil. Y la tentación es cada vez más presente de ser autosuficientes. Porque es la inercia en la carne. Y le digo algo: sí se puede sin Dios. Sí se puede ser productivo sin Dios, humanamente hablando. Es más, muchos de ustedes lo son. Y ese es un peligro. Ese es un peligro. Uno de los consejos del pastor Raúl, recuerdo, fue cuídate cuando aprendas a hacer las cosas. Porque cuando aprendes a hacer las cosas, dejas de depender de Dios. Sí. Tenemos que rehusarnos a conformarnos a una mentalidad del mundo. Es resistirnos a eso y no conformarnos al pensamiento del mundo, sino al contrario, conformarnos al pensamiento de Cristo, al pensamiento de la palabra. Sí. Mi identidad la encontraré ahí, lo que debo y no debo de hacer. Sí. Pero es que me frustro, es que me canso, es que precisamente
No esperes hasta agotar todos tus recursos. Ayer le decíamos a los varones, ¿no? Las ganas se van. No son suficientes las ganas. No son suficientes. Hay quienes tienen ganas. Y está bien, qué bueno que tengas ganas. Qué bueno que le eches ganas. Échale ganas, ¿no? Está bien, échale ganas. Pero las ganas se acaban. A veces duran más, a veces duran menos. No es suficiente. No es suficiente. No. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Repito, Él es la bendición que nos fue prometida desde Génesis. El que restituye el altar en medio de las ciudades humanas. Solo Jesús, la prosperidad, ¿verdad?, tiene bendición. Solo en Él. Sí. Solo en Jesús el presente cobra sentido. Un sentido eterno. Solo en Jesús se restaura lo que Adán y Caín destruyeron. Es lo que enseña el apóstol Pablo. Sí. Por uno, bueno, la tierra es maldita. Y cada uno de nosotros, ¿sí?, nacemos en pecado y nos volvemos pecadores por practicar el pecado. Pero por uno, el postrer Adán, bueno, en él somos justificados, ¿verdad? Por sus méritos. Entonces la invitación de hoy es clara. Pon tu mirada en él, no en ti. Reconoce que no puedes. Reconoce que no es suficiente tu fuerza. No descanses ni siquiera en tu lectura bíblica ni en tu conocimiento teológico. Eso muchas veces te puede engañar. No descanses en eso. Tampoco es suficiente. La piedad tiene que ver con descansar en su obra, en lo que Él es y en lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, nos aconseja el apóstol, ¿verdad? No corramos tras logros en donde Dios no tiene nada que ver. Volvamos nuestro corazón a aquel que descendió para darnos vida, ¿verdad? Son sus obras. Entonces, a manera de conclusión, Jesús no solo vino a perdonarnos y justificarnos, ¿sí? Él nos vino a dar una vida en plenitud. Y esa se vive desde ahora. Y eso no tiene que ver con comodidad. No tiene que ver con comodidad. Y aquí lo estamos experimentando, ¿verdad? No es que sean unos olvidados de Dios, cuestiones de circunstancias, ¿no? Hay tanto que Dios nos da, ¿sí? Y no estoy reduciendo las bendiciones de Dios a cuestiones materiales, es todo lo contrario. Ahora, su favor y su misericordia y se muestra también en las cosas tangibles, por supuesto que sí. Pero nuestro corazón está puesto precisamente en lo que Él ha hecho, ¿no? Resistámonos a hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Resistámonos a correr tras el éxito donde no está su presencia. Resistámonos a la ideología de Caín, ¿sí?, del aquí y el ahora. Alguien por ahí dijo, no me sirve de nada el oro y el mar de cristal allá, lo quiero aquí, ¿verdad? Aquí y ahora. Alejémonos de eso. Alejémonos de eso, ¿sí? Todo nuestro esfuerzo será en vano. La plenitud hace un momento se leía Colosenses, ¿no? Prácticamente lo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que en Él se encuentra la plenitud de la deidad y nosotros solo somos plenos o encontramos plenitud precisamente en Él, quienes compartimos la misma naturaleza, ¿sí?, en Él, no en otro lugar, ¿sí? Entonces, aun si nosotros alcanzáramos nuestros sueños, nuestros objetivos y fuéramos exitosos y económicamente, ¿verdad?, tuviéramos esa libertad para hacer lo que queramos, lo digo entre comillas, y no está el Señor en medio, no hay plenitud. Aún en medio de eso,
seguirá habiendo una insatisfacción. Así que dejemos de culpar a quienes están a nuestro alrededor y aún las circunstancias. Si no experimentamos plenitud, es porque seguimos trabajando nuestras fuerzas y no hemos descansado en Él. ¿Sí? Entonces, oramos.